Buenas y sean bienvenidos al canal de 110.000 canelones. Bueno, a ver, sí, me tomé un receso corto que ha sido aproximadamente una semana. Pero ese receso sí obviamente lo tomé por una razón, obviamente para descansar y también para mejorar un poquito mi edición y también el audio, porque en algunos videos noté que salía como muy duro el audio, pero ahora ya está todo muy bien, Ahora, he aquí en este video algo completamente inédito. Bueno, no tanto, pero verán, yo he escrito algunas creepypastas. Entonces me daba como pena subirlas a este canal, pero ya reflexioné y dije, a la mierda si voy a publicar una. La creepypasta se llama El árbol de las cuerdas brilla esta noche, y de hecho tiene un pequeño trasfondo. Lo voy a explicar muy brevemente. Fue la primera creepypasta que escribí y originalmente la terminé en diciembre de 2024. La creepypasta como que se quedó ahí, como la dejé por ahí, y comencé a escribir otras cosas, y no hasta diciembre del año pasado cuando lo publiqué en la wiki de creepypastas. Entonces, también por si la quieren leer, voy a dejar un link a la creepypasta en la descripción. Ahora sí, finalmente, y después de un muy merecido descanso, vuelvo a traerles más creepypastas. Entonces ya, sin más, porque ya esta introducción está siendo muy larga, espero que disfruten mi primera creepypasta. El árbol de las cuerdas brilla esta noche. Ricardo se puso su chaqueta sobre su camisa roja de rayas delgadas. Después de una noche sin dormir, se había decidido por un paseo nocturno. Él vivía en un barrio bastante tranquilo, por lo que estaba seguro que no tendría problemas. 4 días, repitió en su mente mientras deslizaba su chaqueta gris en sus brazos. El aire frío de su cuarto se disipó en su cuerpo. Estaba a punto de dirigirse a la puerta cuando se le vino un recuerdo a la cabeza. Él rápidamente se volteó y corrió hacia su cocina. Una luz débil que salía de su patio brillaba por las ventanas con rejas, penetrando la oscuridad absoluta que reinaba, no solo en la cocina, sino la casa. Caminó hacia la puerta, la abrió junto con el portón detrás de ella y se quedó viendo lo que tenía ahí detrás. Un árbol alto y sin hojas, pero con ramas largas, gruesas y fuertes. Pero eso no era lo único que llamaba la atención. Salpicado por todo el árbol, desde el tronco hasta la punta de cada rama, hay un hermoso color plateado que brillaba débilmente a la luz de la luna. Aún después de admirar todos esos detalles, había otra cosa que hacía ese árbol uno muy inusual. Cuerdas tan plateadas como el árbol, colgadas en cada rama. Parecían metálicas. Era extraño ver esas cosas colgadas ahí, nada más existiendo. Al ver eso, la cara de cansancio de Ricardo parecía deformarse en una mueca de tristeza ojerosa. 4 días, se dijo en voz baja. Como en un trance se quedó mirando el árbol por quién sabe cuánto tiempo. Este se rompió cuando oyó el timbre de la vivienda. Ricardo se quedó mirando a la oscuridad, como preguntándose quién podía ser. Avanzó a la puerta principal y cautelosamente corrió un poco la cortina para ver quién era. Vio a Javier, su vecino. Él era un joven, de su misma edad, que vivía frente a él con sus padres. Esa noche tenía una caja en sus manos. Ricardo sacó sus llaves y se dispuso a abrir el portón. ¿Qué, Rick? ¿Todo bien? Aquí le vengo a traer unos quequitos de medianoche, saludó Javier. Comparado con Ricardo, Javier era más animado. Estaba acostumbrado a tomar más riesgos y hablaba mucho, de hecho demasiado para su bien.
Ricardo, en cambio, era de pocos amigos, prefería mantenerse apartado y de vez en cuando, como en esta ocasión, a pesar de sentirse cansado, no podía dormir. Dejó a Javier entrar. «¿Cómo estás, Javier?», respondió Ricardo. «Pasa, pasa». Al entrar, Javier le exhibió con una sonrisa la caja llena de cupcakes lustrados de varios colores: verdes, rojos, azules, violetas y rosas. A Milagro le encantaban los rosas. Milagro fue la novia de Ricardo. Ella fue el único gran lazo que tuvo Ricardo. Milagro era su todo. Era una relación perfecta. Se amaban, se entendían, se divertían. Pero ese maldito automóvil rojo lo acabó todo. Una noche, él y Milagro volvían del supermercado. No habían ido preparados del todo y sus compras eran demasiado hasta para sus bolsas. Pasaron por el paso peatonal. Ricardo pasó primero, luego Milagro, pero una manzana se cayó de su bolsa. Ella la intentó juntar, pero en ese momento lo intentaba hacer. Al siguiente, un auto la lanzó por el aire. Su pequeña cáscara, vacía y rota, fue lo último que vio Ricardo de ella. Ricardo intentó no pensar en eso. Javier ni siquiera lo notó. La cara de Ricardo estaba completamente dura y fría, como una piedra. ¿Quieres uno?, le preguntó Javier mientras le acercaba la caja. Ricardo le intentó sonreír y tomó un azul, su color favorito. Normalmente procuraba no comer cosas dulces en la noche, pero esa fue una excepción. Se quedaron un momento en silencio. Lo único que se oían eran los grillos y las hierbas altas en un lote al lado de la casa de Javier. Entonces, en un momento, todos los sonidos pararon y se quedó mirando a Javier. El único sonido que se escuchaba eran las ramas del árbol meciéndose. Es linda la noche, ¿no? A mí me gusta mucho oír los sonidos. De pequeño me encantaba asomarme por la ventana a ver el lote. Me gusta pensar que hay una ciudad de grillos justo como la nuestra. Javier hizo una pausa, con una cara que parecía que se había dado cuenta de algo. Man, mira de lo que te estoy hablando. Aquí en mitad de la noche comiendo con una persona que apenas conozco. Javier tenía razón, era ridículo, pero Ricardo lo ignoró. Él comprendía eso perfectamente. Antes él también pensaba de eso, cuando miraba desde su ventana hacia la hierba de su patio, antes de que el árbol de las cuerdas fuera lo que es ahora. A pesar de todo, su cara seguía completamente fría, sin mostrar una sola emoción. En su cabeza seguía repitiendo esa frase. 4 días. 4 días. Casi de la nada, la cara de Ricardo ya no era esa expresión grabada en roca completamente quieta. Ya no, sus músculos empezaron a moverse, a formar otra. Entonces, justo ahí, su cara se convirtió en una brillante sonrisa, mientras que un nuevo pensamiento se asentaba en su mente. Con el cupcake en la mano, aún sin ningún mordisco, se acercó a Javier y le dijo: «Hey, Javier, ¿quieres ver algo increíble?». Javier medio cerró los ojos en un gesto de curiosidad. «Vení», dijo Ricardo levantándose. Javier, sin pensarlo, lo siguió. Como lo había hecho Ricardo, pasó por la cocina y con la puerta aún abierta. Javier se quedó sorprendido viendo el árbol. Nunca había visto algo similar. Dios mío, el árbol parece que reluce, dijo Javier impresionado. Él había, como todos, visto muchos árboles a lo largo de su vida, pero nunca uno tan reluciente e impresionante. Sin embargo, frunció el ceño cuando notó las cuerdas. ¿Y estos?, preguntó, en un tono que parecía ser más para sí mismo. Ricardo no contestó, pero sí se movió. Caminó hacia él por detrás, de manera que Javier no lo veía. Entonces, con una sonrisa, procedió.
Con una fuerza increíble, levantó a Javier y deslizó su cuello por la cuerda. Esta misma se apretó tan fuerte que Javier comenzó a retorcerse. Lo estaba asfixiando. Empezó a mirar a todos lados, buscando ayuda. Intentaba hablar, pero no podía. Podía sentir la vida yéndosele del cuerpo. Sus ojos se pusieron vidriosos y se abrieron como platos, pero todo fue inútil. Lentamente, empezó a detenerse. Parecía finalmente a punto de morir hasta que por fin su cadáver quedó completamente frío, colgando del árbol. Pero eso no fue todo. El cuerpo comenzó a moverse otra vez. Se sacudía con fuertes espasmos. Se podía oír cómo sus huesos se rompían y un tinte gris parecía expandirse por toda su piel. Ricardo miró con orgullo cómo Javier fue absorbido por la cuerda, como una mandarina aplastada a una aspiradora. Entonces el árbol brilló, hermoso y saludable. Ricardo sonrió mientras sus ojos se llenaban de aquel gran brillo. Después de eso, el árbol relucía como el metal, tal y como le gustaba a Ricardo antes de los 4 días. Justo arriba de la cuerda en la que solía estar Javier, apareció otra. Por supuesto, iba a pedir más, pero Ricardo no hizo caso. Puso la caja en el refrigerador y se fue a su cuarto. Ya podía dormir en paz, ningún paseo era necesario. Antes de irse a dormir, miró una vez más el árbol. En efecto, a él y a Milagro les encantaba quitarle a la gente lo que más amaban. Y Ricardo pudo confirmar que el árbol de las cuerdas relucía esa noche.